Ok, chicos. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver la parte de infecciones respiratorias inferiores, ¿sí? Vamos a ver un poco de las superiores para complementar algunas cosas, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver neumonía, que es el punto clave en esta clase, y los patógenos que están asociados, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a sus tareas, al control de lectura que acaban de dar? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, me parece perfecto. Entonces así podemos avanzar un poquito más rápido. Ok, entonces ustedes tenían una tarea, ¿sí? Tenían que revisar 5 patógenos que son considerados atípicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ende, ustedes tienen la tarea a la mano. ¿Me ayuda, por favor? Entonces, ok, chicos. ¿Me ayuda, por favor, Chanel? Comencemos con el primer patógeno atípico. ¿Qué podemos comentar de? Escoja de los cuatro o cinco que tienen uno. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, ok. Listo, yo encontré que algo interesante de su estructura principal es que estos patógenos van a carecer de pared celular y van a tener estas esteroles en su membrana, lo que les hace similares a las eucariotas. También decía que tienen genomas más pequeños que todos estos grupos y asimismo decía que carecen de una maquinaria celular y que también no van a poseer esto del ciclo del ácido tricarboxílico, lo que les hace también muy peculiares. Varios factores de virulencia que me parece importante mencionar es la proteína P1, que servía como, o sirve como adhesina para impregnarse en el epitelio y de esta forma secretar lo que es muy característico de este microorganismo, que es la toxina CARTS. Decía que va a producir efectos como la vacuolización, va a ayudar a que descamen las células epiteliales bronquiales. Esto decía que era más o menos de 48 a 70 horas, así. Ok, solamente para complementar, micoplasma es una de las bacterias que se reproduce muy lentamente, ¿sí? Jamás no está asociado a infecciones agudas, sino más bien a infecciones de tipo crónico. ¿Sí? Entonces, en el momento en que evaluamos un paciente y vemos que el cuadro infeccioso es de tipo agudo, difícilmente pensar que es un micoplasma. Más bien hay que buscar los otros agentes porque estos son muy peculiares más bien en las infecciones crónicas, tipo bronquitis crónica y en el adulto llamado enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Ok, gracias, Janel. ¿Me ayuda, por favor, Leslie? A Haemophilus influenza. Ya. De la Haemophilus influenza, esa no nos mandó en el deber de campo. Entonces, clamidia. Ya, de la clamidia, de lo que encontré respecto a su estructura, no cuentan con una capa de péptidoglucanos que sea rígida, tienen un núcleo denso central y que este está rodeado por una membrana citoplasmática y tiene una membrana externa de doble capa, tiene una pared celular externa de doble capa, y en su pared celular también contiene lipopolisacáridos, que estos también actúan como factores de virulencia. También en la membrana externa tienen una proteína que se denomina proteína MOB, que Me también ayudas un actúa. poquito más alto porque no te escucho bien. A ver, déjenme revisar el micrófono. Ahí me escucha mejor. Ahí sí, gracias. Ya, entonces, en su membrana externa también tienen una proteína llamada MOB, que es parte de su componente estructural y también actúa como factor de virulencia, y también poseen proteínas polimórficas que tienen función de adhesinas para las células epiteliales, que también contribuyen cuando se acercan a la célula del hospedador para destruirla y romperla. Y las proteínas de inclusión de su membrana provocan la evasión del sistema inmunológico. Ok. ¿Puedo ver esta bacteria? ¿Puedo verla por tinción Gram?
No, porque su capa de peptidoglucanos Ok, no ¿cómo es vamos a buena. hacer diagnóstico de clamidia? Ya, para encontrar, para hacer el diagnóstico, podemos hacer ensayos serológicos, pruebas de amplificación de ADN y también podemos hacer aislamiento por medios de cultivo. Pero esto decía que está limitado a laboratorios muy especializados. ¿A qué tipo de cultivo aclaremos? Porque si no me ponen en el pedido de laboratorio convencional cultivo para clamidia. Entonces, ¿en qué tipo cómo es el cultivo de clamidia? Mm, ¿Quién para, está más claro? Ok, clamidia no se cultiva en el laboratorio convencional. Clamidia necesita células vivas, ¿sí? Entonces no es factible el cultivo. El cultivo es eminentemente solo para investigación, ¿sí? Entonces no se nos ocurra poner en el pedido cultivo de clamidia, ¿sí? Sino investigación de clamidia para nosotros buscarle de otras formas. La forma más frecuente de revisar una clamidia es pruebas de antígeno de superficie o anticuerpos y anticuerpos IgM y IgD para clamidia. El anticuerpo el antígeno de clamidia es justamente en base a la estructura del MOP, es decir, busca el MOP como antígeno porque es exclusivo de las clamidias, ¿sí? Entonces se hace el diagnóstico mediante esta parte, lo que se denomina serología. Vámonos olvidando del término serología. Ya les expliqué en la clase anterior que serología era una palabra muy arcaica que se utilizaba porque estas muestras se hacían en el suero de los pacientes, de ahí viene serología. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es una investigación inmunológica porque vamos a determinar anticuerpos IgM, IgG o a su vez antígenos, ¿sí? Entonces no es buena la idea de hablar de serología, ¿sí? Porque ¿qué tal si yo busco el antígeno en una muestra de orina? Que también puedo hacerlo en clamidia. Se llama serología, ya no está en el suero, está en la orina. Entonces, por eso alguna vez ya les comenté que este término está ya sacado ya del léxico y se maneja inmunología o investigación inmunológica. ¿Sí? Ok, vamos. Por favor, Paola, ¿me ayuda con el siguiente patógeno? Ya. Entonces, Escojo entre los otros dos que entre faltan. los otros dos, ok, sí, escoja. Ya, entonces, bueno, encontramos el otro que es del Mycobacterium tuberculosis. Ya, La a ese estructura. dejémosle un poquito para más tarde, Ah, no ya, ocupemos ok. el otro. Entonces la legionela. Ya, ok, legionela. Ya, la estructura de esta de lo que encontré es que son bacilos gram negativos, son delgados, pleomórficos, no van a fermentar, carecen de Te interrumpo un ratito. ¿Qué significa pleomórfico? decía que pueden tener varias formas, o sea, como de bacilos o cocos también me parece. Exacto. Entonces, cada vez que encontramos este término pleomórfico, quiere decir que la mayoría de veces es bacilo gram negativo, pero que en ciertas ocasiones podemos encontrar estructuras como cocobacilos gram negativos. Eso se llama pleomórfico. Ok, sigamos. Ujú. Ya, bueno, carece de una cápsula, en su pared va a tener una gran cantidad de ácidos grasos y necesitan de L-cisteína y hierro para su crecimiento. Como factores de virulencia, estos tienen la capacidad de evitar la destrucción de las células fagocíticas y sus factores de infección son las proteínas de choque térmico 60, el potenciador de infección de macrófagos, las proteínas de membrana y los flagelos. Como diagnóstico de laboratorio, encontré que la microscopía es la más sensible, pero también hay pruebas de elección, como el cultivo en agar de carbón tamponado o extracto de levadura. Hay pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, también son sensibles. Y tratamiento, se utilizan macrólidos como la citromicina, la claritromicina o fluoroquinonas como el ciprofloxacino y el levofloxacino. Ok. Enfermedad de los legionarios usualmente se presenta como brotes en grupos de personas, ¿sí? Las legionelas suelen estar en lugares húmedos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se han visto brotes porque no es que una persona, cuando viene una persona con legionela y se le diagnostica, hay que estar precavidos de que muchas personas de sus contactos no se presenten con legionela. Usualmente se suele dar en los derrocamientos de edificios viejos, ¿sí?
En las tuberías, como necesitan de hierro y de minerales especiales, viven dentro de las tuberías antiguas. ¿Sí? Entonces, cuando se derrocan estos edificios viejos, quedan liberadas, ¿sí? Y de repente alguien consume agua, aspira este material que sale volátil, ¿sí? Entonces resulta que hay varias personas infectadas con legionela, ¿sí? Legionela se investigan no por cultivo, no es fácil sembrar legionela, ¿sí? Cultivar legionela, se lo maneja también por antígeno de superficie y a la legionela se le busca en muestra de orina. Difícilmente vamos a pedir, o sea, puedo pedir en esputo, pero es más sensible la orina, ¿sí? Ok, igual que la leptospira también. Ok, preguntas hasta aquí, lo de Mycobacterium, vamos a ver un poquito más profundo porque sí me interesa revisar más a fondo tuberculosis. ¿Sí? Quedamos claros. Entonces, si comenzamos a hablar de neumonías o infecciones respiratorias de la comunidad a la cabeza, ¿quién ha estado? ¿Qué patógeno? Streptococcus pneumoniae. Estreptococo neumonía. A cualquier edad, el neumococo es la primera causa de infección. ¿Sí? Entonces, después que yo le doy la terapia empírica, porque si hay terapia empírica para neumococo y yo veo que el paciente no mejora, ¿sí? Voy a tener que obligadamente tomar muestras de cultivos del esputo, de la secreción respiratoria, de lo que se pueda dar paso para identificar. ¿Por qué? Porque entonces no estamos con estos a la cabeza. Después después de neumococo, ¿quién más produce infecciones respiratorias? No es Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza, ¿sí? Pero hoy en día es menos frecuente encontrar. ¿Por qué vamos a encontrar menor frecuencia de casos de Haemophilus influenza? El neumococo también ha bajado bastante. ¿A qué Por se la, debe? Por por la vac- vacunas, ¿sí? Las vacunas de Haemophilus influenza se les coloca a los niños que están en centros de cuidados por la mayor cantidad de contactos y a los viejitos que están en los asilos de ancianos para disminuir el porcentaje de infecciones y de la misma manera se vacuna a estos dos grandes grupos que son los más frecuentes en infecciones respiratorias, se les vacuna de neumococo. Una vez cada año o cada 18 meses se les vacuna, ¿sí? Peor si tienen enfermedades concomitantes como diabetes o hipotiroidismo, es obligatorio vacunarse, ¿sí? Ok, y si no es Haemophilus y no es de estrepto, no era Moraxella. Moraxella catarralis. De Moraxella vamos a hablar un poquito detenido porque la Moraxella catarralis es parte de la flora normal. Entonces hay que ver algunas condicionantes para la Moraxella catarralis, ¿sí? Ok, ¿cómo vamos a investigar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo vamos a investigar Bordetella pertussis? ¿Qué produce la Bordetella pertussis? ¿Qué producía Bordetella pertussis? A ver, googleen La un ratito. tosferina. Tosferina, ¿sí? Que es la tos coqueluchoide, ¿sí? Entonces, tosferina. Hoy en día es menos frecuente por el tema de la vacunación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como hay mucha migración en este momento en el país, ha incrementado estas enfermedades que nosotros sí, porque nosotros sí manejábamos un plan de vacunación casi al 100% en el país. Pero como ha migrado mucha gente de afuera, nosotros no podemos saber qué pasa con la vacunación de los pacientes de otros países. ¿Sí? Entonces se nos ha incrementado los casos mucho de bordetela, de difteria, ¿sí? Por esta migración de personas, ¿sí? Ok. Es importante y por eso, y les pregunté, ¿en qué se transporta bordetela pertussis? Es en una que es Lau. Ay, no me acuerdo, es una memoria rara, pero es Lau. Lo que tiene que quedar claro es que en Stuart no va. O sea, es uno de los pocos patógenos que no pueden estar en Stuart. Si ustedes quieren investigar tosferina, ¿sí? Y queremos pedir Bordetella pertussis, no se les ocurra ponerle en Stuart. Llamen al laboratorio a decir que tienen que tomar una muestra de Stuart y el laboratorio les va a proveer un medio especial que se llama Regan Low, ¿sí?
Entonces, este medio no es tan fácil tenerlo al alcance. A veces incluso lo fabrica solamente el INSPI y nos envía. Porque estas enfermedades que hemos visto, bordetela, difteria, son enfermedades de notificación nacional. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a evidenciar cómo está el sistema de vacunación y si hay brotes de esta infección para volver a revacunar. ¿Sí? Entonces, usualmente cuando hay difteria, nosotros tenemos que reportar, cuando hay difteria y tosferina, tenemos que reportar, en ese momento nos mandan unos medios de transporte para cualquiera de estas dos cosas, ¿sí? Y nosotros retornamos, entonces como que tenemos para el canje, entonces jamás se les ocurra tomar en Stuart. ¿Sí? O sea, eso sí no se puede hacer y por eso insisto, porque los internos me mandan y luego tengo que desechar la muestra y me dicen, mandé una bordetela. Sí, yo boté al basurero porque no es en el medio que tiene que estar. Entonces, a veces es mejor llamar al laboratorio y preguntar, tengo que tomar una muestra para tal cosa, ¿en qué tomo? ¿Me dan en el laboratorio o dónde está? ¿Sí? Y no lanzarse a tomar, sí es cierto que decimos que lo mejor medio de transporte es de Stuart, pero no siempre para todo. Por eso es que quería acentuar mucho en la bordetela pertussis y en las muestras de difteria. Hay que tener mucho cuidado con las dos cosas, ¿sí? Preguntas de los patógenos atípicos. Tenemos más o menos un panorama de cuáles han sido los microorganismos que producen infecciones respiratorias. Ya. En el capítulo 15 de Murray, ustedes van a encontrar los microorganismos enlistados de dos maneras diferentes. Los microorganismos como tal, todas las infecciones que producen, o el foco de infección con todos los microorganismos que podrían producir infección. Ese ténganlos siempre a la mano, ¿sí? Porque ahí dice infecciones respiratorias y les va nombrando a todos los que hemos estudiado. Vamos a entrar infecciones urinarias, ahí les muestra cuáles son los patógenos. Luego no me dirán, es que eso no estaba en el libro. Es que nos tomó en el examen, pero eso no estaba. Sí, está en el capítulo 15 la mayoría de patógenos. Cada vez que queremos buscar cuál es el microorganismo más frecuente en cierto tejido, en cierto sistema, ahí están indicados la mayoría de microorganismos que se pueden presentar, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos claros? Bueno, podemos pasar. Yo tenía la compañera de ustedes que tenía que hacer la recuperación y le pedí por favor que preparara unas diapositivas. ¿Dónde está? Aquí, doctor. Ya, listo. Le paso el hospedador, por favor. Tiene Ya. 5 minutos para presentarles a sus compañeros. Listo, empecemos. Ahí ya se ve. Se está cargando. Ahí tenemos. Ok, vamos a arrancar Ya, un bueno, poquito yo les antes voy de a que... presentar. Deme un ratito, por favor. Sí, Ya. porque entramos de golpe y sopetón a toma de muestras. Teniendo en cuenta que ustedes ya han revisado las tomas de muestras, hay ciertas muestras que no podemos tomar nosotros, ni como internos, ni como médicos generales, ni como residentes. Hay muchas muestras que dependen de un especialista porque hay técnicas especiales para tomar estas muestras, ¿sí? Y por eso vamos a revisar algunas que son de fácil acceso, que podemos hacerlas nosotras, y otras que definitivamente no las podemos hacer, ¿sí? Ok, ahora sí empecemos. Abrámosle a la pantalla completa, por favor. Ya. Ya, vamos a comenzar con las muestras de conjuntiva. Como su nombre lo indica, son muestras que se hacen en la conjuntiva del ojo y estas requieren un proceso previo, que son no usar colirios 2 horas antes, no lavarse los ojos, no utilizar cosméticos, no usar antimicrobianos 48 horas previas al estudio. Para Te realizar molesto este ahí un ratito. procedimiento, Ahí te detengo. Sí te voy a interrumpir algunas cosas. A ver, cuando el antibiótico no sirve, con antibiótico y todo hay secreción, entonces no necesitamos suspender la toma de el antibiótico para la toma de muestra nueva. Hemos evidenciado que el paciente está con gentamicina y con gentamicina sigue el ojo supurando, sigue con lagañas purulentas y se ve evidentemente la secreción. Entonces, con todo y la gentamicina, tomamos la muestra. Lo que tenemos que señalar al laboratorio que va a hacer. ¿Qué necesitamos está dando la medicación. Está colocándose gentamicina 5 días, 7 días. Recuerden, no me interesa la dosis. Al laboratorio no le interesa si es 500 miligramos, 2 gotas a cada 8 horas. Le interesa saber los días que llevamos de este antibiótico, ¿sí? Ok, sigamos.
El procedimiento empieza con limpiar la superficie externa del ojo comprometido con suero fisiológico estéril. Luego se humedece el hisopo a utilizar con solución fisiológica para favorecer el desplazamiento del hisopo. El humedecer es importante para poder conseguir buena secreción en el hisopo. Con los dedos índice y pulgar abrimos los párpados del paciente y rotamos el hisopo humedeciendo por el borde interno de la conjuntiva el borde externo extremo interno del párpado superior, desde la parte más externa hacia el lagrimal. Entonces, es importante. Te pregunto un ratito, con toda la explicación de la forma de tomar la muestra, ¿la imagen es adecuada de la toma de muestras? No, está al revés, ajá. Debería ser de extremo a Pero tampoco lagrimal. Es por ahí. ¿Por qué no está adecuada la forma de tomar la muestra? Con lo que explicó su compañera Kimberly. ¿Qué dice? ¿Por qué no es adecuada? Tiene 3 errores de esa toma de muestra. ¿Por el hisopo que está utilizando? El hisopo es de algodón. Usualmente si tenemos alginato mejor porque el algodón desprende pelucitas en el ojo y eso a cualquiera le molesta. Pero repíteles otra vez a sus compañeros el cómo se debe tomar. Primero hay que limpiar la superficie externa del ojo comprometido con suero fisiológico estéril. Luego hay que humedecer el hisopo con una solución fisiológica para favorecer el desplazamiento, y con los pulgares y el índice hay que abrir el párpado del paciente y rotar el hisopo humedecido desde el borde interno de la conjuntiva y el extremo interno. Que dice abrir el párpado del paciente. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que tenemos que traccionar hacia abajo el párpado para que se abra y vemos, y justo vemos el ángulo de unión de la conjuntiva palpebral con la conjuntiva de la esclera, ¿sí? Y de ahí vamos a tomar. ¿El paciente para dónde tiene que ver? Hacia arriba. Hacia arriba, para que no moleste, ¿sí? Los médicos somos pésimos tomando muestras, o sea, terrible porque no sabemos tomar muestras y realmente uno sí sale agredido con las tomas de muestras. ¿Sí? Y son cosas muy, muy elementares. Entonces vamos a ver. Y lo otro que está ahí es que está sin guantes, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Ya, sigamos. Luego se introduce el hisopo cuidadosamente en el tubo del medio de transporte. Nunca hay que olvidar que hay que rotular correctamente y enviar al laboratorio. Como dijo la doctora, es importante evitar el contacto. Hay que abrir bien el ojo para evitar el contacto con el borde extremo del párpado y llevar microbiota colonizante al borde extremo del párpado. Pregunto al resto, ¿dónde se ubicaría la microbiota del ojo? ¿En qué parte estaría ubicada la microbiota del ojo? ¿En el lagrimal? Cerca del lagrimal. Entonces lo que hay que evitar es el lagrimal. ¿Sí? Entonces, de preferencia, por eso mismo decía en sentido contrario, para que no se contamine la muestra, alejándonos un poquito del lagrimal, del ángulo de conexión que da hacia la nariz, ¿sí? Y bajando bien el párpado, que es ya les voy a enseñar una foto. ¿Ya? Ok, sigamos. Continuamos con el hisopado nasal. Este no requiere ninguna preparación especial. Se puede realizar en las fosas nasales delanteras, que son las narinas, y en las posteriores, que es el cornete inferior. Esta ley que puede hacerse por el médico o por uno mismo. En el procedimiento para realizar esta, el paciente tiene que colocar la cabeza hacia atrás e insertar suavemente el hisopo en el fondo de la fosa nasal. En el caso de las narinas, el hisopo llega hasta la fosa nasal, y en el caso de las posteriores llega hasta el cornete medio, y para esto hay que empujar hasta sentir que ya no vale empujar. ¿Cuántos se han hecho hisopado? Perdón, ¿cuántos de ustedes ya se hicieron un hisopado para PCR o para antígenos por COVID? ¿Ninguno? Yo sí me he hecho. ¿Cuánto le molestó? Mucho, lloré. A ver, cuéntenles cómo fue realmente el hisopado. ¿Dónde está el error en la descripción de la toma de muestras? A ver, describa cómo fue su proceso. O sea, me bajé la mascarilla y con el hisopo, o sea, me hice la cabeza un poquito para atrás, pero no tanto, y me metí en el hisopo
La verdad que no sé hasta dónde, pero Ok. ahí lo giraron y la verdad tampoco recuerdo el tiempo porque sí me asusté y bloqueé el recuerdo de eso. Ok. Pero Eh, nada Estamos de malo. acuerdo, duele, no es que duela, lo que pasa es que la técnica no suele estar bien hecha, ¿sí? A ver, su compañera dice que si es, por ejemplo, cuando vamos a hacer eosinófilos de moco nasal, lo que quiero es la muestra de la nariz, ¿sí? Entonces ahí no voy a introducir el hisopo tan adentro, simplemente en la parte más externa de la nariz. Pues, siempre vamos a rotar los hisopos a 360 grados al menos 2 o 3 veces. ¿Eso qué va a hacer? Que se desprenda lo que está pegado en las paredes de las narinas, ¿sí? Siempre vamos a rotar el hisopo, ¿sí? O sea que no se debe introducir el hisopo tan hacia el fondo. Sí se introduce hacia el fondo, bien al fondo, sino que el problema es la calidad de los hisopos que ya vamos a ver. Luego, si es un nasofaringio, para un nasofaringio tiene que estar el cuello en ángulo de aproximadamente el ángulo del cuello y pecho debe estar más o menos en 120, ¿sí? Debe estar un poco elevada la cabeza y el hisopo va a entrar en sentido de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y va a entrar aproximadamente unos 7 centímetros, por no decir un poquito más. ¿Sí? A la vez que va entrando, el hisopo va haciendo una rotación de 360 grados todo el tiempo. Se los va rotando y rotando. Con eso estoy arrastrando todas las células que pueda de la nariz y de la faringe. Cuando supuestamente llegaron al lugar indicado, ¿qué sintió? ¿Tosió? O sea, sí sentía como un malestar, como que ¿Lagrimió? sí, bastante. Ok. Ese es un indicador de que la toma está bien hecha, ¿sí? Porque hacia la nasofaringe hay unos sensores, hay unos receptores, ¿sí? Que se activan. ¿Cuántos han llorado? Un montón. ¿Por dónde se van las lágrimas? Por los ojos y por la garganta, ¿sí? Uno siente lo que baja, ¿sí? Y eso, cuando uno ya llora mucho, como es una concentración hipersalina, ¿sí? Comienza a irritar la garganta. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en el hisopado. Es un mecanismo de defensa de la nasofaringe, ya cuando estamos en la parte de hacia atrás, activar el lagrimeo conjuntival y activar la tos. Si no hubo lagrimeo o no hubo tos, está mal tomada la muestra, porque quiere decir que el hisopado fue muy superficial. ¿Sí? Ya les voy a indicar el hisopo, quiero indicarles el hisopo porque de eso depende mucho también, porque no es que sea tan fácil entrar a 7 centímetros o 8 en un hisopado nasofaringio. ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Sigo explicando esto o le cambio, profe? Sí, ya cambiemos, porque ya su compañera nos contó su experiencia. Todas las muestras que van a hacer, salir inmediatamente a un medio de transporte, dependiendo que sea, ¿sí? Esta foto me gusta más. Ya. El hisopado nasofaringeo no tiene una rutina previa y como ya explicó, causa bastantes molestias, pues se ingresa bastante hasta la nasofaringe. No se utiliza hisopo de algodón o alginato de calcio. Para el procedimiento hay que inclinar la cabeza en un ángulo de 70 grados y el profesional de la salud inserta el hisopo flexible de Dacron en la fosa nasal, deslizándola por el piso hasta la nasofaringe, que es la parte superior de la garganta. Es Ok. importante deslizarla por el piso porque si es que nosotros la mandamos para arriba, vamos a conseguir una muestra nasal y no nasofaringe. Ok, es que uno tiene la anatomía un poquito trastornada, piensa que la nariz va para arriba, la nariz en realidad va para abajo, por eso es que la angulación de la cabeza con el cuello es bien importante para ir hacia abajo, ¿sí? Eh, el hisopo en realidad tiene 3 niveles, aquí puedo explicarles. El hisopo en realidad tiene 3 niveles de diámetro en el hisopo, o sea, el que realmente es nasofaringio, porque por ejemplo no se hisopa la nariz con estos de madera, ¿sí? Con el hisopo Carlitos, con ese no, ese es solo para eosinófilos nasales, ¿sí?
para hacer hisopado nasofaringio es un hisopo especial que incluso ni el mango es de plástico, pero este mango tiene 3 grosores diferentes. Entonces, la parte donde sujeta el que toma la muestra es mucho más ancha, es normal, es parecida a un palo del hisopo, ¿sí? Pero luego viene un tercio del hisopo que viene más fino y el último tercio, el que se va a ingresar, es mucho más fino, ¿sí? Entonces, si el hisopo es del adecuado, el hisopo por naturaleza se dobla en el fondo y gira hacia abajo. Y justamente se produce ahí la tos o el lagrimeo porque realmente sí logró girar hacia abajo. Cuando no produce este mecanismo de defensa, quiere decir que solo alcanzaron a llegar a la pared posterior, ¿sí? Entonces, esa es una muestra poco representativa. Entonces, es que me dieron negativo. Bueno, hay que asegurarse primero si la muestra estaba bien tomada. La otra cosa es que todo mundo que le meten el hisopo a la nariz va a tener un reflejo de querer levantarse o sostener las manos. Por lo tanto, el personal de salud tiene que sostener la cabeza a medida que ingresa el hisopo. Si no, el paciente inmediatamente mueve la cabeza, el hisopo se mueve, lastima mucho más, ¿sí? Y no tenemos una toma adecuada de muestra. ¿Ok? Sigamos. Ya. Luego hay que frotar la faringe haciendo girar el hisopo para obtener una buena recolección durante 10 a 15 segundos. Se retira y se coloca en el tubo de medio de transporte, se rotula correctamente y se envía al laboratorio. Como ya dije, es importante que la muestra sea nasofaringea y no nasal. Ok. Si es para virus, ¿a qué temperatura le mando? Y esa es pregunta de la evaluación anterior también. Cuando voy a investigar virus, ¿a qué temperatura va? Cuando voy a investigar, en cambio, bacterias y esto, ¿a qué temperatura puedo preservar la muestra? Y eso es bien importante. Virus no era de 8. Los virus necesitan usualmente estar refrigerados, exacto, no necesitan estar congelados porque se los puede congelar una sola vez. Entonces tienen que estar entre 4 y 8. Menos de 2 es complicado porque sería para congelarlo una sola vez y si se descongela, se denaturaliza de golpe la muestra, ¿sí? Entonces, si es en virus, eso tiene que inmediatamente entrar a refrigeración. Entonces, no se pueden quedar con el tubo de la muestra nasofaringea paseándose todo el piso y en el bolsillo del interno paseándose la muestra hasta que bajen a dejar al laboratorio. Eso tiene que bajar de forma inmediata al laboratorio. Si no puedo enviar la muestra que es para investigación de virus al laboratorio, voy a tener que someterla a refrigeración, ¿sí? El tiempo depende de quien vaya a procesar la muestra porque hay kits que toleran 8 días de refrigeración, otros que dicen solo 2 días de refrigeración, ¿sí? Entonces hay que siempre preguntar al laboratorio y tratar toda muestra que ustedes saquen tiene que bajar de forma inmediata al laboratorio porque el laboratorio sabe a qué temperatura tiene que conservar cada cosa. Cuando voy a hacer muestras, por ejemplo, para investigación de estreptococo betemolítico, de difteria, ahí no es tan importante la refrigeración. Se toma en los medios y se los mantiene a temperatura ambiente, no pasa nada. Pero en los virus sí es importante que la muestra esté refrigerada, ¿sí? Para cualquier detección molecular, la muestra tiene que estar refrigerada. Sea de lo que sea, es refrigerada. ¿Ok? Sigamos. Sigamos, ya. Continuamos con la timpanocéntesis. La timpanocéntesis consiste en la punción de la membrana timpánica y la aspiración del fluido del oído medio. Por lo tanto, va a ser tanto un método de diagnóstico como de terapia. Por la punción va a ser una técnica agresiva y va a necesitar el uso de anestesia local. Se realizan en casos de cuando el antibiótico, la persona está tomando un antibiótico y no mejora. Este caso requiere de una timpanocéntesis. No se aplica en todos los casos, ya que es un proceso bastante doloroso e incómodo. Ya, Se requiere... Les pregunto a todos. Yo tengo un paciente que tiene una otorrea. Se ve de forma en el oído externo la secreción, ¿sí? ¿Puedo tomar esa secreción? ¿Puedo mandar esa secreción al laboratorio?
No vale porque ya está contaminado con microbiota del oído externo. Correcto. No manden secreciones de oído. En serio, no vale la pena. El otorrino, cuando con la camarita que tiene, puede entrar y tomar lo más cercano al tímpano, sin invadir el tímpano. Pero esta tímpanocentesis ya es con una punción de tímpano. No tiene aporte un cultivo de oído externo, nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que salga es igual a lo que está en la garganta. ¿Sí? Y no nos va a crecer un patógeno, sino 3, porque es usualmente la flora que está en la garganta. ¿Sí? Ok, sigamos. Ya. Como ya dije, se trata de una punción quirúrgica que permite la extracción de líquido que puede ser purulento, seroso, mucoso, y con este se va a realizar los cultivos. Para esto primero se necesita limpiar el canal externo con solución antiséptica. Luego se inserta una aguja a través del tímpano en el cuadrante posterior inferior. Se aspira con la jeringa el líquido seroso, mucoso o purulento. Si es el caso, se realiza el drenaje mediante la colocación de tubos de drenaje e isótopos estériles y luego se coloca en el tubo de medio de transporte, se rotula y se envía al laboratorio. Luego el médico, el que está realizando la timpanocéntesis, va a indicar los cuidados locales que se requieren por la punción. Y la timpanocéntesis, como ya dije, es un procedimiento que se hace en casos cuando el medicamento no está funcionando, entonces es una bacteria resistente. Entonces, la timpanocéntesis va a brindar información relevante para identificar el microorganismo resistente. Además, se hacen pacientes que tienen una infección con componentes que le agravan, como puede ser una inmunodeficiencia. Y por último, la punción de senos nasales y paranasales. En esto es necesaria cuando una persona tiene infecciones repetidas de los senos paranasales y cuando los antibióticos tradicionales no están surgiendo efecto. Tiene una finalidad diagnóstica como terapéutica y es invasiva y muy dolorosa. Para el proceso de esta se usa una anestesia local. Primero hay que desinfectar el lugar de la punción con yodo de povidona. Se introduce una aguja en el antrax del maxilar por debajo del cornete inferior o en el seno frontal por debajo del marco supraorbitario del ojo. Para el seno frontal y etmoidal se requiere una incisión previa vía externa y luego ingresar la aguja. Luego se aspira el líquido del seno y cuando no se obtenga el líquido hay que instilar, que es como ingresar 1 mililitro de suero salino estéril y aspirarlo nuevamente. Y esto se inyecta en el medio de transporte, se rotula y se envía. La punción del seno venoso se realiza con una aguja gruesa o trocar. Ok, chicos, gracias. Entonces, ok, hasta la fecha yo sí he recibido dos punciones paranasales, no he recibido más, ¿sí? No es muy molestoso, es doloroso, ¿sí? Si ya sabemos por bibliografía cuáles son los agentes más frecuentes, ¿para qué le quiere pinchar? ¿Sí? ¿Cuándo le voy a sacar una punción? Siempre que no funcione el tratamiento. Cuando le he dado 2 o 3 terapias con varias cosas y el paciente no mismo y los cuadros son repetitivos, voy a tener que investigar de esta forma. No es que uno va con un poco de sinusitis y le hacen punción de senos paranasales, ¿sí? Al contrario, es lo que menos se hace en sinusitis, tanto aguda como crónica, se hace tomografía y se ve el contenido que está ahí, ¿no? Por bibliografía, ya digo, sabemos qué patógenos están ahí y la terapia va dirigido a ellos. Cuando he recibido funciones paranasales, por ejemplo, para la investigación de hongos, porque ya el pobre doctor hizo 4 esquemas diferentes y el paciente sigue con lo mismo, ¿sí? Ya va el año entero con la misma infección. Entonces nos hemos encontrado con algunos hongos especiales y para esto incluso el otorrino nos llama a decir que va a ser una tímpanocentesis o que va a ser una punción de paranasales y lo que necesita, porque imagínense que no sea claro en el pedido y luego nosotros hagamos lo tradicional y no busquemos lo que el médico necesita.
¿sí? Entonces ahí en este caso, cuando las muestras son de tomas muy complejas, traten de estar al tanto con laboratorio para ver, para tratar de que esa muestra que es preciada por la complejidad que tiene, sea bien manejada y se investigue todo lo que tenga que investigarse. Si no bajan, por ejemplo, me mandan las punciones, las placas de Gram, me mandan 2. Y luego me dicen, doctora, ¿será que pueden hacernos una de GIMSA? Más tarde, doctora, ¿será que nos puede hacer un VAR? Pero si me dio 2 placas, ¿de dónde hago todas? ¿Sí? Si me dio el material y yo ya sembré y como pensé que no necesitaban, ya lo eliminé. ¿Sí? Entonces, cuando no estamos claros, averigüemos al laboratorio, bajemos para que estas muestras de difícil acceso sean más fáciles de manejar. Hasta aquí, preguntas sobre las tomas de muestras. Ok, entonces voy yo con las preguntas. Emilio. Necesito tomarle al paciente una muestra de esputo porque tose ya 15 días. Cuéntenme, yo soy la paciente, ¿cómo me tomo la muestra, doctora? O sea, ¿quiero tomarle de esputo o no quiero tomarle de esputo? Yo soy su paciente y usted quiere un cultivo de esputo. Explíqueme, por favor, como paciente, ¿cómo hago para tomar el esputo? O sea, bueno, aquí lo que queremos es evitar que haya como que una mezcla con la saliva por la biota Ok, también. Emilio, haga cuenta que yo soy la paciente. Usted dame las indicaciones. Usted es el doctor, yo soy la paciente. ¿Qué hago? Ya como... Yo soy su paciente. Usted quiere hacer un cultivo, pídame la muestra, explíqueme cómo voy al laboratorio, qué llevo y cómo lo hago. o sea, como que desde adentro intenta hacer un gargajo, no sé, Por eso, y tratar de evitar. por eso, yo soy su Así. paciente. Usted tiene que explicarme a mí cómo voy a tomar la muestra, porque yo no sé cómo tomar la muestra, soy su paciente. El médico me tiene que dar la explicación de cómo me tomo la muestra, porque si no me explica bien el médico, yo voy a tomar mal la muestra y voy a llevar mal la muestra al laboratorio. Entonces, yo soy su paciente, explíqueme por favor, no tengo idea cómo tomar un esputo, usted explíqueme por favor. Bueno, entonces, bueno, lo voy a pedir. Necesitamos tomar una muestra de esputo, entonces lo que tenemos que hacer es evitar un contacto con la saliva, por lo que le sugiero que haga como que un gargajo desde adentro y también preferiblemente incluso lavarse los dientes, eso nos mencionaba. Y también me acuerdo que había que evitar, o sea, recibir muestras que estén en cajas de orina o de heces. Entonces, ok, Esteban, ayúdele a Emilio, por favor. Ya, bueno, lo que, como dijo él, que era Yo que soy, sí, no, yo soy su paciente, usted es el doctor, por favor, explíqueme cómo tomo la muestra. ya, es que lo que debe hacer es evitar como que escupir lo que tiene la saliva en la boca y lo que debe intentar es como que sacar lo que tiene en la garganta. Entonces debería, bueno, tomar un poco de aire e intentar hacer como que intentar toser fuertemente para que salga directamente de la garganta y no pase por la boca. Ok, Y doctor, ¿a qué horas tomo? ¿Cómo será de tomar la muestra? ¿A qué hora será mejor tomarme la muestra? y yo creo que, bueno, sería sin, ¿Yo creo o yo revisé? sería sin ingerir alimentos, entonces lo recomendable sería en la mañana. ¿Qué dice a eso, Fernando? Con eso me doy cuenta Mm, si leyeron el capítulo o no. no, yo tengo una pregunta de eso. Diga, Andrés. Decía que si no puede así toser súper fuerte, había que darle algo para que tosa. Oh, no para que tosa. Vamos Pero, por lo normal mm, primero. Ok, a ver, chicas, porque hasta ahorita los chicos ni uno se defiende. A ver, Evelyn, yo soy la paciente, usted es la doctora. ¿Cómo tomo la muestra? Ya, primero sí decía en el libro que No, debe ser no, en yo soy su paciente, no la... me puede decir a mí como paciente. Verá, dice el libro, usted es la Ya, doctora, entonces yo soy su paciente. le sugeriría que previo al tomar su muestra debe lavarse los dientes
y debe venir sin haber ingerido ningún tipo de alimento para que no se contamine la muestra. Y lo que debe hacer es coser de una manera en la que evite que en el frasco en donde se le vaya a tomar la muestra salgan partículas de saliva. Y preferiblemente este examen tenemos que hacer en la mañana. En la mañana. Ok. ¿Quién le complementa más a eso? Perdón, un ratito. ¿Puedo apagar un momento mi cámara? Es que necesito ir a ver una medicina. Ok. A ver, ¿quién complementa eso? Ustedes son los doctores. Yo no soy doctora. Yo no le veo al paciente. Si ustedes no le explican bien al paciente lo que tiene que traer, él va a traer mal la muestra y yo como laboratorio recibo la muestra. ¿Qué va a pasar? Yo voy a rechazar esa muestra. ¿Qué pasa si el paciente paga por el examen y yo rechazo la muestra? ¿De quién es la responsabilidad de explicarle al paciente para qué es el examen y cómo se toma el examen y qué debe hacer? ¿Del laboratorio o del médico? ¿De quién es? Del médico. Del médico. ¿Y ustedes qué van a hacer? Médicos. Entonces yo les dije, aquí vamos a dominar toma de muestras, porque si el médico no sabe explicar una toma de muestras, el laboratorio va a sacar contaminado, desarrollo de flora normal, no les va a aportar absolutamente nada el diagnóstico. ¿Sí? A mí no me interesa como laboratorio que sepan poner discos de susceptibilidad, porque eso no lo van a hacer. ¿Sí? Pero sí me interesa que tomen bien las muestras para que los resultados sean confiables. ¿Sí? El otro día tuve una reunión de terapia intensiva porque estaba totalmente molesta porque ha mandado hemocultivos de los pacientes y todos son negativos. ¿Sí? Entonces, por favor, que el laboratorio nos ayude porque algo está pasando. Sí, doctor, algo está pasando. Tomen bien las muestras. Asegúrese de su proceso de toma de muestras, porque el laboratorio no puede inventarse lo que no encuentra. ¿Sí? Y no puede procesar muestras contaminadas. ¿Sí? Uno no puede sacar cualquier resultado. Entonces, es responsabilidad del médico una buena toma de muestras. ¿Por qué? Porque es la forma de garantizar el resultado de su paciente. ¿Sí? Entonces, no le vamos a dejar al laboratorio que el laboratorio le explique cómo tiene que tomarse la muestra. ¿Sí? Ok. A ver, No, dígame. tengo una pregunta. En el manual decía que puede haber un cepillado previo de lavado de dientes, pero recuerdo que cuando mi mamá tuvo que tomarse una de esas muestras, le dijeron que el cepillado, o sea, que preferiblemente no se cepille o que si se cepille sea sin pasta dental. Pero Exacto, entonces partamos de ahí, o sea, estas son las indicaciones. Cuando yo les digo a ustedes, y lean bien por favor, porque como les digo, de aquí sus exámenes son casos clínicos y yo les voy a preguntar con respecto a las tomas de muestra, ¿sí? Entonces, a ver señora, vamos a hacer un estudio de su esputo, vamos a cultivar, porque necesitamos saber por favor cuál es el microbio, el bicho, lo que ustedes quieran decirle, que le está produciendo la infección. ¿Sí? Usted va a ir, por favor, en la mañana a primera hora. ¿A qué horas tose usted más frecuente? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Cómo es su tos? Normalmente los pacientes tosen más de mañana o tarde. La mañana. ¿Por qué? ¿Quiénes tienen rinitis? Sinusitis. No me dirán que ninguno. Yo, o sea, rinitis creo que es alérgico. Ya, entonces, ¿qué horas tose más? En la mañana, Hacia la tarde le quita, pero a la mañana hay un montón. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? Por la inflamación de los senos, para no No. salir. Porque mientras dormimos, creo que, o sea, no A estamos... lo que estamos acostados, la presión ortostática cambia, la presión osmótica cambia y por ende los líquidos tienden a fluir extracelular, ¿sí? Y por lo tanto el exceso de líquido va a salir a los vasos o a los conductos, ¿sí? Entonces de noche me paso llenándome de mocos. Cuando me da gripe, ¿cuándo me ahogo más? ¿De mañana o de noche? En la noche, porque es cuestión de fisiología. Para tomar muestras y para manejar en micro, uno aprende un montón de fisiología que no entendía antes por qué era. ¿Sí?
La mitad de la sintomatología yo la entendí en laboratorio, ¿sí? Entonces, el paciente se congestiona más en la noche, este líquido intenta salir, los cilios le ayudan a salir hacia afuera, igual los senos paranasales y todas estas cosas, como todos tienen cilios, ayudan a sacar la secreción hacia afuera y normalmente entre las 3 a 6 de la mañana el paciente tiene más tos que hacia la tarde y al mediodía, entonces no es de tomar a cualquier hora y no necesito que venga ayunado porque no le voy a hacer ningún estudio en sangre. Los mocos no necesitan estar con glucosa baja. Los mocos no tienen glucosa, tienen sal. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir a la paciente que en la mañana se levante. Le pido por favor, ¿usted a qué horas tose más? En la mañana, ¿cómo desde qué horas tose? A las 5 de la mañana me suele dar. Ok, entonces usted coge su frasquito de boca ancha, que puede ser un frasquito de orina, ¿sí? Que está estéril, nuevo. Usted le va a poner su nombre y su apellido al frasquito en el envase, no en la tapa, ¿sí? Y usted va a respirar profundamente y va a intentar sacar esa flema, gargajo, esputo, lo que ustedes quieran llamarle, ¿sí? Expectoración. Acuérdense que la gente de la comunidad no entiende todos los términos que tenemos para una cosa. Entonces uno tiene que hablarles en el léxico Una y que pregunta. todos puedan entender. Dígame, Fernando. O sea, la parte en la que ya va a sacar es como que un gargajo o que tosa directamente fuerte Que en tosa el... y trate de sacar. Es que ellos, les juro que cuando uno tiene flema no hay que pedir ayuda. Solitos le sale la flema, ¿sí? El problema tengo cuando la tos es seca. Entonces ahí tengo que utilizar otros artificios para poderle ayudar al paciente a expectorar. Cuando expectora, les juro que no hay ni que explicarles, uno solo les dice, respire profundo, tosa y sale la flema. Ayúdenme, no vamos a colocar saliva, no escupamos en el envase, sino que sea la flema, el gargajo, el esputo, el que va en el envase, ¿sí? Si usted necesita 2 tiempos para hacer eso, no hay problema. No le pasa nada a la muestra si usted se demora en traer, ¿sí? Como las personas tienden a toser en la mañana, a las 6 de la mañana, hasta levantarse, tomar café, porque ya dije, no necesito ayunas para eso. De gana le van a hacer venir en ayunas al paciente al laboratorio, porque en el laboratorio no le va a tomar el esputo. Está tomado en la casa. ¿Cuándo voy a tomar en el laboratorio y no tome el laboratorio? Toma fisioterapia o tome el neumólogo. Porque si el paciente no mismo puede expectorar, no le sale. El paciente se queja de que todo el tiempo siente moco hacia atrás. Y tose, pero el rato que uno le pide el examen no le sale. Pero en serio, doctora, yo sí toso. Pero es que justo ahora que me pidió el examen no puedo, no me sale. A veces es un poco psicológico. Ok, vamos a pedirle un esputo inducido con nebulización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a mandar a terapia respiratoria o enfermería que le haga una nebulización con solución salina, eso también se hace en los niños, ¿sí? Y como se llena de líquido, ¿qué tiene que hacer el pulmón? Toser, pues para sacar el líquido, no se va a quedar con el líquido adentro, ¿sí? En los bebitos, cuando no pueden sacar y como parte de su terapia respiratoria por el exceso de moco, le ponemos con la cabecita hacia abajo sobre las piernas y le vamos a dar golpecitos y el niño va a intentar sacar la flema. El niño no puede toser. El niño cuando le queremos esputo, es difícil sacarle. A él le tenemos que hacerle un aspirado nasogástrico, ¿sí? Un aspirado nasobronquial. Sí, entonces no ha sido tan fácil pedir un esputo, ¿sí? Si usted desea, si va a salir, puede hacerse un cepillado, por favor, pero sin pasta dental. No use, por favor, enjuagues bucales. La siguiente toma de muestra es en este sentido. Yo soy la paciente y ustedes son los doctores, ¿sí? Así, porque así vamos a entender cómo es que se le trata al paciente, ¿sí? Porque si le comienzo a dar como en el libro, el paciente no me va a entender y va a traer mañana saliva. Y el laboratorio le va a decir negativo o muestra no adecuada. ¿Saben lo que es vivir en no sé dónde? Coger un turno, al fin le den el turno, ya coge la muestra, llega al laboratorio, le reciben el laboratorio y sale el resultado y dice muestra contaminada. ¿Qué pasa si les pasa eso a ustedes? ¿Cierto? Pero es que como ustedes van al privado no les pasa eso, porque en el privado sí se dan el tiempo de explicar a los pacientes, ¿sí?
Entonces, nosotros como médicos no somos las personas indicadas a explicarle. Y además de eso, otra cuestión que se han olvidado los médicos es, yo le tengo que explicar al paciente para qué quiero ese examen. Si al pobre paciente le mandan un rosario de exámenes y el pobre llega al laboratorio y no ha sabido que la curva de tolerancia de 2 horas ha de ser porque tiene que quedarse 2 horas en el laboratorio. Y se enoja con nosotros porque yo tengo que ir a trabajar. A mí no me dijeron que esto duraba hasta las 10 de la mañana. Sí, perdone, señora, pero es que su doctor ha pedido esto. ¿Sí? Entonces ya se enojó por eso, entonces ya se le subió la glucosa. ¿Resultado confiable? ¿Sí? Entonces miren la responsabilidad como médicos en algo tan sencillo que es tomar una muestra. De esa buena toma de muestra depende el tratamiento que le vamos a dar. ¿Sí? Así que la siguiente reunión de toma de muestras, les oigo así clarito, pianito, contándole porque vamos a ver pacientes. ¿Sí? No le van a ver a la doctora, no le pueden decir, yo leí en el libro, imagínense en la cara que les va a poner el paciente si le dicen así. Me parece. Imagínense que a ustedes les digo un doctor, me parece que tengo que darles un poco de omeprazol. ¿Sí? Entonces ya tenemos que ir tomando eso porque cuando vayan a comunidad, esa es la idea, que ustedes ya puedan explicarles a los pacientes qué tienen que hacer. ¿Ok? Avancemos. Voy a presentarles rapidito algunas cositas que no vimos con su compañera y les sigo ahí retando a las pruebas. Vamos acá. Listo, voy a empezarles a compartir. ¿Me regresa, por favor, Dayana, el hospedador? Gracias. Ya la regreso. La clase de hoy sí es un poquito larga por este tema porque tenemos que abarcar lo de la clase pasada y lo de esta semana para terminar la parte de respiratorias. ¿Por qué revisamos respiratorias? ¿Sí? Porque ha sido la infección más frecuente en el mundo. ¿Sí? Porque la mayoría de consulta es por infecciones de vías respiratorias. Entonces, si no sabemos manejar infecciones de vías respiratorias, su paciente no va a regresar nunca más donde usted porque no le hizo caso, no le trató bien, no le explicó bien. ¿Sí? De eso depende nuestro trabajo, de que aprendamos a tratar con pacientes. Listo, habíamos visto con ustedes y ya hicieron parte de su tarea, que es interesante porque eso nos ayuda a avanzar un poquito más, ¿sí? Pero tenemos algunos otros microorganismos que son atípicos, pero ustedes ya fueron viendo en esta parte del camino cuáles son las bacterias frecuentes, cuáles son las infrecuentes, ¿sí? Con menor frecuencia. Y hemos visto que la mayoría de infecciones son producidas por virus, que ya me van a contar más luego, pero también tenemos un grupo de infecciones crónicas que están dando por hongos. Eso ya veremos a continuación para no hacer muy largo esto, ¿sí? Hemos visto que de los... Sí está compartida la pantalla, ¿verdad? ¿Ah? ¿Está compartida? Sí, profe. Ya, ok. Hemos visto la Haemophilus influenza, ¿sí? Que necesita ciertas características para crecer. Para el laboratorio es un poco complejo diagnosticar porque necesitamos sembrar en chocolate y poner discos de factor 5 y 10 para que puedan crecer. También crecen muy cerquita del Staphylo aureus si es que hemoliza porque se come lo que libera la hemólisis del estáfilo, ¿sí? Son unos bacilos pequeños gram negativos, ¿sí? Que los vimos junto a los cocos, ¿por qué? Porque son causa frecuente de infección respiratoria. Tenemos Moraxella catarrhalis, que es parte de la flora normal, o sea, es muy difícil decir que no es parte de la flora normal. Tenemos Bordetella pertussis, que es muy infrecuente, es muy bajito, su porcentaje hoy en la actualidad es del menos del 20% por la capacidad de vacuna que tenemos, entonces es un factor protector, pero como dijimos, necesitamos Rig and Low de ley para transportarles, si no nos sirve de nada. Si no hay Rig and Low, mejor ni investigue Bordetella pertussis. ¿Sí? Hoy en día podemos diagnosticar muchas de estas cosas por detección molecular porque son difíciles de cultivar y de extraerlas, ¿sí? O con test rápidos que también nos ayudan a buscar antígenos de superficie, ¿ok? Vamos a ver un poquito más tarde la listeria que les voy a mandar de tarea, ¿sí? Listeria es una infección que son bacilos gram positivos, ¿sí? Y producen infecciones respiratorias, pero también producen sepsis neonatal y sepsis en los viejitos.
Tenemos el Corynebacterium, que es el más frecuente, es parte de la flora normal, por favor. Es bien gracioso porque las personas frecuentemente no tenemos infección por Corynebacterium. Yo a veces me encuentro con hemocultivos con Corynebacterium. ¿Por qué? Porque la persona que le tomó la muestra tosió encima del paciente. Entonces, lo que veo son los Corynebacterium del que tomó la muestra, no del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque están en la boca constantemente cuando estamos hablando. Cuando Corynebacterium se expresa, ¿sí? Y produce infección, la más frecuente va a ser difteria, donde tiene unas placas blanquecinas hemorrágicas muy fuertes. La fiebre de difteria es muy fuerte, ¿sí? Es difícil confundirla con otra cosa. Y el médico le toma el hisopado para mandar a hacer para investigar difteria. Hacemos un gram también en ese momento y nos encontramos que hay un montón de bacilos gram positivos que abundan. ¿Por qué le puse junto a la listeria? Porque Corynebacterium, ¿sí? Pero la listeria no produce estas placas blanquecinas como produce Corynebacterium, ¿sí? Luego vamos a ver que la fiebre que tienen pacientes generalmente por las toxinas de la difteria que producen una gran cantidad de fiebre. Cuando nosotros sospechamos de que esto es un Corynebacterium, primero no se tiñen muy fuerte de azul. Tienen como unas banditas adentro, ¿sí? Entonces nosotros inmediatamente hacemos una tinción de Albert, ¿sí? De verde de malaquita, ¿sí? Y vemos los famosos dedos en palillo de tambor. Hacia los extremos se hacen estas imágenes de la parte terminal del bacilo y el citoplasma del bacilo es entrecortado, ¿sí? Entonces nosotros vemos esto y esto es difteria y no hay ni para qué sembrar, no hay para qué hacer nada más. Y ahora, aparte de que tiene el paciente difteria, hay que dar terapia de profilaxis a todo el personal que manejó al paciente, ¿sí? Porque existe una probabilidad de haberse infectado al manejo del paciente. Por eso es que tenemos que atender pacientes con mascarilla mientras no sepamos que tienen, ¿sí? No por el coronavirus, sino porque todo el tiempo el paciente que viene con síntomas respiratorios, póngase una mascarilla antes de irlo a atender, ¿sí? Porque no sabemos qué tipo de infección respiratoria tiene. Ok. Con respecto y ustedes ya me explicaron, ya hemos visto las diferencias de la clamidia y el micoplasma son porque no tienen una pared como los gram negativos o gram positivos, no se tiñen por gram. E incluso las clamidias ni siquiera las puedo ver, uno ve en los cepillados de la nariz, en el cepillado bronquioalveolar, ve en tinción de Giemsa o tinción de Ray, no se puede ver con gram. ¿Sí? Y va a ver los cuerpos que se forman dentro de la célula de las clamidias. Si a esto le asocio un test de MOF, pues tengo el diagnóstico de clamidia, ¿sí? Les puse aquí el palito porque normalmente estos son los hisopos que solemos utilizar, ¿sí? Ustedes ven los manguitos de los dos hisopos, miren el grosor del mango del uno con el grosor del mango del otro. El más finito es el que se puede doblar así y es el que mejor toma la muestra. ¿Sí? Entonces, cuando uno sospecha, estos bacterias, uno generalmente busca en pacientes tosedores crónicos. ¿Qué busca? Tuberculosis y estos 3 patógenos. ¿Sí? Entonces, normalmente hacemos cepillados o lavados bronquialveolares, ¿sí? Para que nos manden las muestras de los tejidos, de los epitelios, o a su vez hacemos diagnóstico serológico o diagnóstico inmunológico. Entre estos varios, cuando definitivamente no es clamidia, no es esto, y con el nivel en el Ecuador existe aproximadamente un 30% de prevalencia de tuberculosis. Entonces es obligatorio realizar pesquisaje de tuberculosis para el Ecuador, ¿sí? Entonces, cada vez que el paciente cumple los criterios de tos crónica, es decir, más de 15 días de evolución, eso ya es una tos crónica, ¿sí? El paciente tiene que ser evaluado, ¿sí? Si es que no es portador del bacilo de Koch, ¿sí? Y para esto vamos a tener que solicitarle al médico un VAR, ¿sí? O la tinción de Ciel-Nielsen, ¿sí? Ciel-Nielsen en realidad no fue Ciel y Nielsen, porque son 2 personas diferentes, ¿sí? No fue en realidad quienes descubrieron la tinción, descubrieron otras personas, pero siempre la historia nos da los datos que encontramos, ¿sí? Entonces, Ciel-Nielsen tiene, para procesarse, Ciel-Nielsen tenía 3
componentes que son la fuchina, el alcohol ácido y el azul de metileno. ¿Sí? La fuchina se impregna a la pared, aquí sí, de qué tipo, qué tiene la pared del Mycobacterium. ¿En qué se diferencia del Gram? No tiene arabinogram. No Ácido tiene, micólico. no, tiene ácido micólico, lo que no Tiene, tienen las bacterias gram positivas. Tiene ácido micólico, ¿sí? Tiene esteroles, es rica en esteroles y colesteroles, ¿sí? Entonces la fuchina, ¿sí?, se pega a estos. Pero esta tinción es diferente a la otra, no es tan rápida como la que hemos visto de Gram, que es un minuto y se acabó. No, esta tinción tiende a durar 10 minutos porque hay que dejarle 7 minutos con fuchina, hay que flamearle 3 veces para que con el calor se debiliten los esteroles, ¿sí? Y esto hace que se fije la fuchina. Posteriormente entra el alcohol ácido, ¿sí?, para romper los enlaces y sacar la fuchina que no fue fijada, ¿sí? Y por último entra en contrafase para poder mirar mejor el azul de metileno, ¿sí?, que está formado por 2 tipos de componentes azules. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precisamente una imagen hacia el microscopio donde el fondo está dado por el azul de metileno, ¿sí? Y el fondo nos permite contar cuántos leucocitos hay y cuántas células epiteliales hay, ¿sí? Y de ahí aparece también la famosa escala de Murray y Washington. ¿Qué es la escala de Murray y Washington? ¿Qué evalúa? ¿Sí leyeron? Por eso se han de haber jalado la prueba. Ok, como ustedes mismos dijeron, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente me traiga saliva? Es bien alta, ¿sí? Entonces, para no perder el tiempo en todo esto, ¿sí?, el laboratorio tiene que evaluar y informar al médico la calidad de esa muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué no nos interesaba? Saliva. ¿Qué nos interesa? El tejido pulmonar más los polimorfonucleares. Como en toda infección, es el marcador de infección. Entonces necesitamos ver muchos polimorfonucleares, pocas células epiteliales, porque si hay muchas células epiteliales, eso es saliva y es mucosa oral, ¿sí? Entonces, mientras vemos las placas, nosotros evaluamos esta escala y reportamos al médico qué tipo de secreción es para que al leer el resultado evalúe, ¿sí?, si es que vale la pena o no tratarle al paciente, si fuera bacteriano, o si vale o no la pena, por ejemplo, si me trae 3 muestras tipo 1 para VAR y todas son negativas y son tipo 1, ¿las muestras son buenas? ¿Realmente está descartando? ¿Realmente son falsos, son verdaderos negativos? Porque la tipo 1 es saliva. Sí, entonces el paciente se hace 3 pruebas de VAR, pero las 3 veces me trae saliva y las 3 veces son negativas. ¿Digo que el paciente no tiene? O sea, si evaluamos Mycobacterium, el libro decía que no importaba si tenía saliva porque ahí podían estar los Sí, pero Mycobacterias. ¿qué pasa si te reporto negativos? El punto es que si te reporto negativos, porque si en la saliva, por Dios, si en la saliva hay varios positivos, tiene hasta las orejas, ¿sí? Por eso nunca se rechaza una saliva si hablamos de tuberculosis. Pero ¿qué pasa si recibo 3 salivas y te reporto 3 salivas negativas? No, entonces no sería. O sea, Es supuestamente la escala tiene que ser 5, creo, para que pueda aceptarse. T5, tiene que ser grupo 5 o T5 para que valga la pena. Entonces, ¿qué tengo que explicarle al paciente? Cómo tomarse bien la muestra, porque los 3 resultados que me trajo son negativos, señora, porque está mal tomada la muestra. Le vuelvo a explicar, por favor, y vamos a repetir el VAR porque no me da el resultado. Sí, que yo espero. Y tiene toda la clínica de ser tuberculosis, pero si no me da es porque no está bien tomada bien la muestra. ¿Sí? ¿Y qué pasa si esa misma saliva le mando a biología molecular, que también me va a salir negativa porque no está bien tomada? ¿Sí? Ok, cuando yo realizo el frotis y tiño, voy a ver estas imágenes, ¿sí? No son bacilos gram negativos porque no está teñido por gram, ¿sí? Pero son bacilos alcohol ácido resistentes.
Son finitos como los ven ahí, no son gruesos, son bien finitos, ¿sí? Y se ve su material citoplasmático como en banditas. No hay dónde perderse cuando uno ve un bar positivo, ¿sí? O sea, si así vea un bacilo en todo el campo, el laboratorio tiene que contar 100 campos y buscar más bacilos. Si encontró uno, hay más, ¿sí? Es más latoso ver un negativo porque hay que contarse los 100 campos completos para realmente reportar que es negativo, ¿sí? Entonces, ok, pero si encontré uno, bingo, porque debe haber más por ahí. Sí, entonces por eso es que uno tiene que medir, evaluar 100 campos en diferentes sitios de la placa, ¿sí? Como es un poco complicado, existe una tinción fluorescente, ¿sí? Que ayuda a mirar esto. En el microscopio yo tiño esto, pero esto no puede ser considerado positivo y no puedo reportar en la fluorescencia. Entonces, como les dije alguna vez, hay que lavar la placa, desteñir con la fluorescencia y volver a hacer el bar para confirmar porque tengo que reportar el número de bares, ¿sí? Porque es importante que el médico sepa el número de bares y número de cruces, porque va a evaluar después del tratamiento. ¿Sí? Yo entenderé que si tiene 2 cruces en el primer reporte, a la terapia número 25, que hace una placa de control, que se les hace control, entenderé que debe haber o 0 o una cruz, ¿sí? Entonces, el número de bacilos, de bares encontrados por placa es bien importante porque sirve mucho para la evaluación de tratamiento, ¿sí? Si yo tenía 2 cruces al inicio y en la terapia de control mando 2 cruces otra vez, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El paciente está mejorando? No, es resistente y de forma obligatoria tiene que hacerse una detección molecular para buscar gen de resistencia a la rifampicina. Hay que cultivar porque hay que hacer las pruebas de susceptibilidad para antifímicos, ¿sí? Entonces, normalmente en la tuberculosis hacemos las primeras placas de diagnóstico y posteriormente en el tratamiento las de control, ¿sí? Esto, por Dios, sí necesito que se aprendan de memoria porque como todos van a ser externos e internos, todos están obligados a manejar el programa de tuberculosis, ¿sí? Esta diapositiva me robé de los internos, pero en realidad estas son reglas generales. El examen VAR se puede colocar con siglas BK. A nivel mundial se llama BK más bien, no VAR. Entonces, cuando encuentran esa sigla BK, eso significa baciloscopía o bacilo de Koch. ¿Sí? Ok. Cuando yo quiero estudiar en esputo, solo puedo hacer 2 muestras a días alternos del mismo día, como usted mejor se acomode, ¿sí? O el paciente mejor se acomode, porque trabajamos en función del paciente, no de la comodidad del médico, sino de la comodidad del paciente. Solo podemos hacer 2 placas. Pero justo, si me regresan 2 reportes y es tipo 1 y yo juro que el paciente tiene tuberculosis, no tiene otra cosa, tengo que esperar 8 días para volver a repetir un ciclo. Lo que no puedo mandar es inmediatamente otra vez muestras. ¿Sí? Ok. En esputo manejo 2 muestras, pero cuando sospecho de tuberculosis renal, se hace en cambio la baciloscopía en orina. En orina tengo que enviar 5 días la muestra. ¿Sí? No junta, cada día, cada frasquito, ¿sí? No se hace nunca recolección de 24 horas, ¿sí? Simplemente la primera muestra de la mañana vamos a mandar al laboratorio durante 5 días consecutivos o alternos, ¿sí? Si al 5.º día sale negativo, probablemente ese paciente no tiene tuberculosis, ¿sí? Ok, cuando hablamos de otros Profe, líquidos, ¿podría repetir eso de la orina? No lo entendí muy bien. que para el diagnóstico de tuberculosis renal necesito obligatoriamente 5 muestras de orina en 5 días diferentes, alternos o secuenciales, ¿sí? Pero 5 muestras. Si a las 5 muestras no aparece un VAR, es como menos probable que tenga tuberculosis. Sin embargo, hoy en día podemos hacer ya biología molecular en orina, ¿sí? Y a veces con la tercera orina o cuarta, lo que no ve el ojo, detecta la biología molecular, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar que el BK es negativo, pero la detección molecular es positiva,
¿sí? Porque recuerden que la detección molecular busca genes, ¿sí? Ok, pero para cultivar necesito que aparezca el BK porque necesito saber que está vivo, ¿sí? Ok, cuando manejo otras muestras, por ejemplo, un líquido acítico, un líquido cefalorraquídeo, un ganglio, solo se hace una muestra, porque no creo que le vayamos a hacer punción lumbar al paciente todos los días, ¿sí? Entonces, ahí se pide una baciloscopía, una detección de BK, ¿sí? En una sola muestra, ¿sí? El sistema nacional no nos permite más. Si nuestra sospecha es alta, tenemos que esperar unos días para volver a repetir el ciclo, ¿sí? El BK es un examen que está en acceso en todos los niveles de salud, desde el primer nivel hasta el tercer nivel, ¿sí? La detección molecular se encuentra instalada en el segundo y tercer nivel justamente para procesar las muestras de los pacientes que ya son positivos en la comunidad, es decir, los subcentros mandan las muestras, pero justamente también mandan esas muestras de donde uno, la clínica, da para tuberculosis, pero ninguno de los bares es positivo. Entonces, de ahí el médico manda la detección molecular y los hacemos en los hospitales, ¿sí? El cultivo, la detección molecular, como toda detección, se demora 1 hora y media, máximo 2, ¿sí? Pero recuerden, no porque se demora 2 horas, quiere decir que tengo que darles el resultado ya. Ustedes no son mi único paciente. Recibo del hospital, de los subcentros, de otros hospitales, ¿sí? Por lo tanto, probablemente ese resultado salga mañana, porque si no comienzan bajo presión a pedir el resultado en 2 horas. ¿Cuándo es una urgencia? Cuando es un líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque la probabilidad de muerte del paciente es alta, ¿sí? Cuando pido cultivo para tuberculosis, ese cultivo se demora, el preliminar, 6 semanas, ¿sí? Aquí no es 48 horas ni 72, son 6 semanas. No busque el resultado antes de las 6 semanas porque no le van a dar, ¿sí? Es más, es el método de Migir que es el más rápido actualmente, ¿sí? ¿Para qué necesitamos el cultivo? Porque necesitamos determinar también genes de resistencia a los antifímicos. Si bien es cierto, pueden tratar con terapia antifímica pacientes sin cultivo, cuando tenemos problemas de evolución es obligatorio el cultivo con test de Gries para saber sensibilidad a los antifímicos, ¿sí? Como es un bicho nivel 3, vamos a mandar con todas las normas de transporte de muestra en 3 embalajes bien identificados, ¿sí? Porque imagínense que alguien por accidente abra esos envases, ¿sí? Ok. Los cultivos antes se demoraban 3 meses, ¿sí? Cuando se hacía por el método de Lowenstein era un cultivo que se preparaba con huevos y otras cosas más que ya ni me acuerdo, ¿sí? Pero este método duraba la primera lectura a las casi 8 o 10 semanas y el siguiente un mes y medio más. Eso enlentecía mucho y por eso es que hoy el diagnóstico sí hace más de tuberculosis por biología molecular, porque realmente con toda la tecnología que llevamos, lo más cercano del cultivo son 6 semanas. ¿Sí? Entonces tenemos métodos automatizados donde uno coloca la muestra, meten unas cámaras lectoras y eso por la tecnología que tienen lee los positivos máximo en 6 semanas. Si a las 6 semanas fue negativo, difícilmente va a ser positivo más tarde. ¿Sí? Cuando tiene mucha cantidad de bacilos en la muestra, normalmente pita a partir de las 3 semanas, ¿sí? Porque los Mycobacterium se demoran entre 3 y 7 días en replicarse. Es la bacteria más lenta para multiplicarse. Y los micoplasmas también son lentos, ¿sí? Son las 2 bacterias más lentas en replicación, ¿sí? Entonces, jamás vamos a buscar cultivos o el resultado con menos de 6 semanas. Cuando el equipo pita positivo, más bien es el laboratorio el que les llama a informar que es positivo antes de lo esperado. Eso quiere decir que la carga bacteriana es muy alta, ¿sí? ¿Estamos claros cómo vamos a trabajar con tuberculosis? Ok.
Que en las pruebas de tuberculosis, como son de nivel 3, son sistemas muy cerrados, necesitamos cámaras de bioseguridad, no los hacemos en todos los hospitales, sobre todo el tema de cultivo y test de Gries, ¿sí? ¿Qué es el Gries? No es más que pruebas bioquímicas como hacemos en las otras bacterias para poder definir si realmente es un Mycobacterium tuberculoso, leprae, ¿sí? Otros de crecimiento lento, es para darle el nombre y el apellido, ¿ok? Entonces, eso con respecto a la tuberculosis, así a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, ya, esto de acá, solamente por retroalimentar lo que dijo su compañera, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones del tracto superior, me falta, aún no comparto la pantalla, ¿verdad? No, doctor. Sí, ya me di cuenta. Compartir, ya. Solo para complementar un poquito lo que decía su compañera. ¿Ya está compartiéndose? ¿Ya está compartida? Ok. Entonces, primerito clasificamos las infecciones respiratorias en altas y bajas, que es lo más frecuente. Segundo, necesitamos saber que la mayoría de sinusitis y faringitis pueden complicarse con otitis, o con qué se complican las infecciones respiratorias altas. ¿Se nota que no han visto las diapositivas que les mandé? Que ni han revisado el aula de teoría, les queda de tarea, ¿sí? No les admiren contar este tipo de preguntas. Cuando el paciente tiene infección respiratoria, las dos complicaciones más graves y más urgentes de tratar son la neumonía, porque dejó de ser faringitis para volverse neumonía, ¿sí? Dejó de ser faringitis y ahora tiene otitis, y luego dejó de ser otitis y ahora tiene meningitis, ¿sí? Entonces el paciente se trona y tiene que ingresar pronto a un hospital. Por eso es importante el diagnóstico temprano en el nivel 1 para los médicos familiares y en los subcentros. Si no tratan bien al principio, esto va a terminar en neumonía o meningitis. ¿Sí? Ok. Como es vías altas, yo puedo hacer el diagnóstico, como dijo su compañera, tomando muestras de la faringe, del oído, de la conjuntiva y hoy en día el nasofaringio, ¿sí? Y como dijo su compañera, hablábamos del ángulo este es hiperextendido en relación de esternón-cuello, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de 120, 130 grados, ¿sí? ¿De dónde toman del ojito? Yo siempre les digo, así se toma, de ahí, de ese hueco, de ahí se toma la secreción, jamás del lagrimal, jamás de la secreción externa, por eso lo primero que hay que hacer es limpiar el ojo. Ok, ya habló su compañera de paracentesis, no vamos a hacer esto, lo que sí el interno tiene que estar entrenado es que el momento en que dice el doctor, vamos a hacer una paracentesis, tener el material para tomar las muestras y transportar de la forma más urgente para poder entregar rápido al laboratorio, ¿sí? Y hablamos del esputo, ¿sí? Donde ya vimos que tenemos que pedirle que tosa, vamos a pedirle, cuando dijeron no en envase de orina, no, el mejor envase es el envase de orina, es un envase de boca ancha, ¿sí? Lo que no aceptamos, ya ni las heces aceptamos en esas cajitas chiquitas de vaselina, para la vaselina que queda en esas cajas. Hoy necesitamos envases de boca ancha por nivel de bioseguridad, ¿sí? Y cuando, como dijimos, el momento en que no puede expectorar el paciente, vamos a tener que hacer un esputo inducido con solución salina y eso lo hace la enfermera, la unidad de terapia respiratoria. O quienes tienen en el consultorio un nebulizador, ¿sí? Ahora sí vamos a la complicado, ¿sí? Cuando el paciente ya no tiene solo neumonía leve, ahora el paciente tiene neumonía moderada o severa y está hospitalizado y entra a la unidad de terapia intensiva porque tiene deterioro del nivel de conciencia por la hipoxia que tiene, porque ya hizo sepsis, ya hizo derrame pleural, o sea, está tronado, porque como en el subcentro solo le dieron antibiótico, le han dado solo acitromicina y resulta que este paciente fue resistente a la acitromicina, se esperó 8 días más, encima era diabético, era hipertenso, entonces el paciente se complica y ingresa ya a emergencias con complicaciones de la infección respiratoria alta, ya no es alta, es baja, ¿sí? Entonces, ¿cómo tomamos las muestras respiratorias bajas? Ya aquí el esputo no nos sirve por el deterioro del nivel de conciencia, porque el paciente ya suele estar, ya necesita ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, dentro del tubo orotraqueal que está colocado en la boca y hacia la tráquea, vamos a pasar una sonda,
¿sí? Que está conectada a un sistema de aspiración. Espero que en estos días las dicen me ayuden con el video que les pedí para poderles enviar, porque es interesante. Yo aprendí a manejar un compresor para hacer aspiraciones cuando era interna, ¿sí? Porque nadie le enseña a uno y uno no sabía dónde tenía que prenderse esa cosa, ¿sí? Entonces uno conecta esto a un sistema de aspiración cuando hay, es con esta sonda nasogástrica y es mejor con esta otra que se llama trampa de Luque, ¿sí? Si le ven que tiene dos mangueritas, ¿sí le miran? Ok. La trampa de Luque tiene dos mangueras. La una va conectada al sistema de aspiración al aire comprimido y la otra va conectada directo para aspirar como tal la secreción. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo que yo prendo el aspirador, por este lado jala el aire y por el otro yo voy introduciendo y va aspirando la secreción que encuentra en el canal del tubo traqueal, ¿sí? Entonces, esa secreción cae de una aquí en la trampa de Luque. Terminado el proceso de aspiración, no amarro estas sondas ni le mando las sondas al laboratorio, ni corto las sondas. Esta es una tapita desprendible, retiro. Y la parte de abajo que tiene el otro taponcito verde, esa es la tapa. Desenrosca de ahí y coloca la rosca donde retiró la otra. ¿Sí? Porque alguna vez me mandaron en una maleta de plástico esto con las ondas amarradas, ¿sí? Anulada la muestra, está contaminada, ¿sí? Entonces, ok. ¿Cuándo prendo el succionador? Cuando el tubo ya está adentro. ¿Cuándo prendo? En algunos pacientes no están intubados todavía, lo vamos a hacer por vía nasal orofaringia. ¿Cuándo vamos a prender la succión? Cuando haya pasado la parte de la faringe para que no se contamine con la flora bucal que ya habíamos hablado, ¿sí? ¿Y qué es la flora bucal? Son neiserias, moraxelas, haemófilos, streptos, o sea, es un zoológico realmente, ¿sí? Por último, una de las complicaciones más grandes, que ya les voy a conectar esta dirección que tenía para verles, el proceso más delicado para obtener secreción respiratoria es una broncoscopía con cepillado. ¿Sí? En este caso, con la misma técnica de la endoscopía, el paciente sedado va a ingresarse una cámara por la nariz o por la boca, de preferencia entra por la nariz, va pasando y con la cámara miran cómo está el parénquima y los bronquiolos. ¿Sí? A su vez, por aquí también puede entrar una manguera de succión, se succiona el material, entra un cepillo como los nasofaringios y van recolectando las células del pulmón, ¿sí? Y nos envían. Usualmente broncoscopía se hace a pacientes con diagnóstico o probabilidad de cáncer, precisamente para poder hacer citología. Vamos a hacer broncoscopía con lavado bronquialveolar cuando definitivamente, yo sé que el paciente tiene tuberculosis, pero no hay forma de sacar la tuberculosis. Hay una tuberculosis que se llama miliar, que no suele expectorar y no tiene bacilos en la secreción. Entonces ahí hay que sacar justamente parte del tejido para poder diagnosticar. ¿Sí? Y en parásitos y ciertos hongos especiales que son de tipo intracelular. Entonces con el cepillado salen. ¿Ya? Entonces este es el método más agresivo, igual lo hace el neumólogo bajo sedación y nosotros lo que tenemos que estar es listos con los frasquitos de transporte, con los pedidos bien hechos para bajar al laboratorio las muestras y para que después de ese proceso tan complejo no perdamos las muestras o no estén mal hechos los pedidos. ¿Sí? Cuando se ingresa por broncoscopía es importante sacar muchas placas para Gram, Giemsa, para tinciones, para hongos, para bacterias, para tuberculosis, o sea, tienen que bajar muchas plaquitas. ¿Sí? Bajan como 3 a citología y como 4 a laboratorio clínico. ¿Sí? Recuerden que la palabra citología busca células. El laboratorio clínico no busca celularidad. Patología, anatomopatología busca celularidad. Laboratorio clínico busca microorganismos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que con esto hemos cerrado, ¿sí? El ciclo. Si yo no tengo trampa de Luque, lo que yo aspire con sonda, paso al frasco de orina y coloco la indicación muestra por aspiración. ¿Por qué? Porque como tiene el mismo color que el esputo, yo podría creer que es esputo. ¿Cuál estaría más contaminado, el aspirado traqueal o el esputo?
El El esputo. esputo. El esputo. Entonces, si no me escriben ustedes aquí que es un aspirado traqueal, yo puedo interpretar el resultado como un esputo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que etiquetar bien la forma por la que se contrajo la muestra. ¿Sí? No, pese a que se utiliza el mismo envase cuando no hay los otros, normalmente se pide que identifiquen. Cuando viene en trampa de Luque, nosotros estamos seguros que eso es por aspirado traqueal. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Este es el compresor de aire que les decía. ¿Sí? Ojalá me ayuden, las dicen con esto. Ya vimos la otra vez qué vamos a hacer. Llega al laboratorio, hago un extendido de la placa, siembro lo que ustedes me decían porque veo estas rayitas, pues siembro de una forma cualitativa porque es semisólido, ¿sí? Y si es líquido, por ejemplo, el lavado broncoalveolar viene con solución salina, voy a sembrar de una forma cuantitativa. ¿Sí? Y voy a, como eran microorganismos respiratorios, voy a someterles a niveles bajos de CO2, por lo tanto se van en una campana a la estufa. ¿Sí? Y mañana veremos qué es lo que nos crece. ¿Y qué lo que nos va a crecer? Lo que hemos visto, estreptococos, estafilococos, haemophilus, moraxelas, ¿sí? Depende del paciente. ¿Sí? Entonces, aquí quería un poquito detenerme. Dejemos de compartir esto. Para allá. O ya no. ¿Está compartida la pantalla, chicos? No, doc. Ok, ya. A ver, es importante que lean bien la escala de Murray, ¿sí? Por una razón. Cuando yo recibo una muestra de esputo, yo siembro. ¿Qué va a crecer en esa muestra de esputo normalmente? Si el paciente no está enfermo, que lo hacíamos en clases, porque les decía expectorar a uno de ustedes, ¿sí? Y al siguiente día veíamos la caja. ¿Qué va a crecer? ¿El esputo es estéril? No. ¿Qué va a crecer con todo lo que han leído? Las bacterias que se encuentran en la orofaringe. Estreptos, estáfilos, neisseries, moraxeles, es un zoológico. Yo tengo una foto bajada, espero no avancé a descargarle ahorita. Es un zoológico, o sea, la placa de chocolate y de agar tiene un montón de bacterias, pero es que son de todos los tipos, son muchos tipos de bacterias, ¿sí? ¿Qué va a reportar el laboratorio? Desarrollo de flora normal, ¿sí? Porque es normal tener todo eso. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que la flora se desequilibra y predomina una bacteria? ¿Sí? Cuando yo veo que en la caja ya no hay este zoológico que está ahí en la caja y que comienza a crecer una bacteria más que otra, ese es el agente causal. ¿Sí? Entonces, si hay si hay desarrollo de flora normal, obvio no necesita antibiograma, pues, o sea, no hay que tratar, es todo normal. Pero cuando yo veo que esa flora se rompe y predomina un tipo de bacteria, ahora sí le voy a trabajar. ¿Sí? Sea este moraxela, cualquiera de los que hemos visto, pero es porque predomina, rompió el equilibrio, es más, crece mucho más. Entonces ahí voy a tratar. ¿Sí? Al menos tienen que ser una o dos, pero si ya son tres, ya no trabajo, porque son demasiadas, ya son tres, son parte de la microbiota. Pero si predomina una o dos bacterias, yo voy a trabajar y ese va a ser su reporte y ahí sí va a tener antibiograma. ¿Sí? Así que no se admiren de que la mayoría de cultivos de tipo respiratorio van a reportar desarrollo de flora normal respiratoria. Oído, desarrollo de flora normal respiratoria, porque el oído comparte la microbiota de garganta. ¿Sí? El cultivo de ojo sí tiene que ser negativo, porque el ojo por naturaleza es estéril, a menos que le hayan tomado el lagrimal. Y por eso es importante saber. Entonces, no les admire que esté esto. Ahora, como vieron el proceso de traqueal, por eso quería ver primero la toma de muestra, cuando yo hago un aspirado traqueal, ¿pasa por la boca la sonda? No, el tubo endotraqueal pasó por la boca. La sonda pasa por dentro del tubo. ¿Sí? ¿Tiene riesgo de contaminación de microbiota bucal? No, no tiene para nada, ¿sí? Entonces es importante, ¿por qué? Porque si no se contaminó con boca, ¿sí? La clasificación de Murray va a ser siempre T5,
Si realmente existe un proceso infeccioso, va a ser T5 o grupo 5, por eso revisen por favor. Si en el reporte viene grupo 3 o T3, T1, evalúen bien, uno les pone evaluar tratamiento. ¿Por qué? Porque puede hacer que haya algo, de alguna forma se contaminó eso porque no hay un proceso inflamatorio infeccioso adentro, porque no hay polimorfos. ¿Sí? No hay polimorfos en la vía respiratoria. ¿Será alérgico el proceso? Ahí no va a haber polimorfos, va a haber eosinófilos. ¿Sí? Entonces es bien importante porque cuando nosotros les regresamos el resultado de traqueal, viene con tres cosas aclaradas. Primero, tipo de muestra, esputo, traqueal, lavado bronquialveolar. 2, Gram, flora polimorfa mixta, escasa, abundante, moderada. ¿Sí? Y luego viene Murray, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí vamos a leer el resultado si hay un solo germen que reporte. ¿Por qué? Porque en el contexto de Murray yo tengo que decidir si trato o no trato al paciente. ¿Sí? Bajo el Murray. Si el Murray tiene T1 y eres puto, eso es saliva y es parte de la flora normal, no tiene para qué tratar al paciente. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, es desputo o tiene una neumonía moderada, normalmente se intuban los pacientes con neumonía severa. En el artículo que yo les mandé, donde están toditas las infecciones, ahí ustedes van a leer neumonía y están toda la sintomatología y en la clasificación de leve, moderada, severa. ¿Sí? Entonces yo a un paciente que viene respirando y despierto no le voy a querer tomar una secreción traqueal, pues si está despierto, le voy a pedir un esputo. ¿Sí? Ah, es que no es expectora, obvio, tiene fiebre, está deshidratado, está chocado, ¿de dónde va a sacar expectoración? Entonces le hidrata unas horitas y verá cómo la placa se llena de secreciones y el pulmón y comienza a sacar expectoración por donde quiera. ¿Sí? Entonces nos vamos a asegurar de eso. Vamos a tomar la muestra, vamos a mandar al laboratorio, mientras tanto ya han visto todos los agentes probables que le van a dar terapia empírica. ¿Para quién? Es neumonía para estreptococo. Para neumococo, específicamente, hasta que el laboratorio diga lo contrario. ¿Sí? ¿Y cuál es el principal antibiótico para neumonía adquirida en la comunidad? Ya se jalaron, bien estábamos. ¿No era amoxicilina? Amoxicilina más sulbactam, no amoxicilina sola. Si estás con un paciente moderado o severo, no le des solo aminopenicilina. La otra semana vamos a tener más tiempo para esto. ¿Sí? No quiero topar mucho ahorita tratamientos. ¿Sí? Entonces yo voy a escoger el fármaco dependiendo de la severidad del paciente. Si el paciente se va a su casa, dale ampicilina porque está tranquilo. Si está para hospitalizarse, yo le voy a dar ya un betalactámico combinado. No le puedo dar un simple, se puede complicar. ¿Sí? Hasta que el laboratorio regrese. Regresa el reporte. No, y aparte, era neumococo y regresa el resultado negativo sin desarrollo de flora normal. Y casi me doy contra el planeta, porque yo pensé que era neumococo y le di para neumococo, pero el laboratorio dice que es desarrollo de flora normal. ¿Qué pasó? Es que eso es el diario de abajo, de emergencias. El paciente viene con clínica, tiene neumonía, el primer agente es neumococo, le empiezo ampicilina sulbactam, el laboratorio regresa a los 3 días de resultado y los tarugos estos de laboratorios dicen desarrollo de flora normal de vías respiratorias. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Se quedan con el mismo antibiótico? ¿Le quitan el antibiótico? Le quitan. Si el paciente evolucionó mejor, el laboratorio no pudo detectar el microorganismo y sigue mandando la clínica y la epidemiología. Yo no puedo asumir que el paciente no tenía neumococo. Puedo asumir que puede ser una viral, eso sí. Pero después de toda infección viral, ¿qué pasa? ¿Qué ha sabido pasar con la influenza A, B, C, con el sincitial respiratorio? No hicieron su tarea completa. O sea, el sincitial, pero afectaría creo que más a menores de 2 años. Sí, pero todo paciente que hace neumonía viral, a las 2 semanas hace neumonía bacteriana. Porque como el virus inflamó todo el epitelio respiratorio, las bacterias siguen migrando desde arriba hacia abajo y siguen instalándose. Por más viral que sea, tarde o temprano toca darles un poco de antibiótico, precisamente porque se sobreinfecta
la neumonía viral. ¿Sí? Entonces, el SAM no está mal. ¿Sí? Laboratorio no pudo detectar. ¿Y saben por qué no pudo detectar? Primero, porque el neumococo solo crece el 15% a pesar de que esté bien tomada la muestra. Por eso es que ahora estamos considerando tomar biología molecular a los pacientes o antígenos de superficie. Porque el neumococo no se puede identificar en el laboratorio, muy rara vez lo identificamos porque apenas tiene contacto con una presión normal de oxígeno, se rompe la cápsula y la pared y desaparece. No crece, pero es neumococo y es la neumonía por neumococo. Entonces no le vamos a quitar el tratamiento. Peor si un paciente está evolucionando bien. Si está evolucionando bien, quiere decir que lo que seleccioné está bien. ¿Sí? Lo crítico sería que venga el resultado sin desarrollo y el paciente siga tronado a pesar de darle ampicilina sulbactam. ¿Sí? De los microorganismos que hemos visto hasta ahorita, la mayoría se trata con ampicilina más penicilina más betalactámico. ¿Sí? Cualquiera que sea de esos, la otra semana vamos a profundizar en esa parte, la mayoría se trata con eso. ¿Sí? Si no responde bien a eso en 3 días, hay que sopesar a ver qué está pasando, puede hacer. Si tiene alergia a todos los derivados de la penicilina, ¿qué le damos? Podría ser Macrólidas. Puede ser cefalosporinas. No, si es resistente a la peni, es resistente a las céfalos. Tiene alergia a las dos cosas. Eso justamente la otra semana ya les voy a mandar a revisar. ¿Sí? El que es alérgico a la penicilina es alérgico a la cefalosporina. ¿Por qué? Igual tiene un anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico es lo que tiene, aparte de los cristales de transporte. ¿Sí? Así que no se les ocurra darles, o sea, dijo que es alérgico a la penicilina, no cefalosporinas, no imipenem, no carbapenémicos, porque todos tienen anillo beta-lactámico. A menos que quieran verla en el cuarto de shock después de terapia intensiva, con shock anafiláctico. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tenemos un panorama amplio de infecciones respiratorias? Ok, la siguiente semana, ya para terminar, la siguiente semana ustedes tenemos la segunda infección más frecuente, que es vías urinarias. ¿Sí? Hasta el día de mañana yo ya les subo un caso clínico, ¿sí? Para determinar. Por favor, revisen siempre el capítulo 15 donde está el listado de las bacterias asociadas con el foco infeccioso, para que sepan por dónde ir. ¿Sí? Si no, nos vamos a ir a buscar microorganismos que no tienen nada que ver con la infección. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en función a ese capítulo. ¿Sí? Entonces les voy a mandar un caso, les voy a mandar asimismo preguntas para que ustedes resuelvan y el día lunes estamos revisando. Esta semana que viene revisamos infecciones de vías urinarias y infecciones de transmisión sexual, porque como están cerquita, ¿sí? A veces se confunden. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Ha sido un gusto, chicos, que tengan una buena tarde. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.